Seguramente te ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. Que tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu familia, tu mamá, tu papá, no se fijan demasiado en cómo te sientes. A veces se alejan, parecen un poco egocéntricos, no validan tus emociones siempre como tú quisieras que las validaran y francamente pueden ser incómodos. Hablan de los temas que les interesan solamente y pareciera como que la conclusión inequívoca a la que hay que llegar, o al menos eso es lo que la modernidad nos está diciendo, es que estás frente a una persona narcisista. Y saben, estoy un poco cansado de escuchar eso porque simplemente no es verdad. Hoy quisiera hablarles de qué es realmente el narcisismo, por qué sí es un problema y cómo definitivamente no siempre todo lo que nos incomoda, nos fastidia y lo que no entendemos del otro tiene que ser tóxico, narcisista o un problema para mí. Tal vez simplemente no hemos aprendido a relacionarnos con las diferentes facetas de una humanidad que sí, a veces es difícil. Soy Jorge Cantero y bienvenidos a este espacio que se llama El Fin del Caos. Vivimos en una época peculiar, por decirlo menos, en donde todo se etiqueta. Y no es que yo tenga dificultades con las etiquetas. La realidad es que a veces es conveniente saber contra qué nos estamos enfrentando, si verdaderamente hay una patología, si hay una enfermedad o si hay una dinámica de personalidad, cuál es y qué podemos hacer al respecto. La situación es que en este mundo en el que las relaciones humanas están costándonos tanto trabajo y sobre todo lidiar con las peculiaridades del otro, con sus partes más difíciles, incluso más oscuras, se ha vuelto tan difícil. Una de las tentaciones más a la mano que hay es decir, fulano, mengano es narcisista. Cosa difícil, porque cuando estamos hablando de narcisismo, verdaderamente nos referimos a algo grave, a algo importante que sí puede ser un disruptor de relaciones, que puede ser verdaderamente difícil incluso para la misma persona que tiene una dinámica de personalidad narcisista y definitivamente también a nivel laboral, familiar, social, cultural. No todo es narcisismo. Así que vayamos por partes y vamos a tratar de distinguir qué sí lo es y qué no. Para empezar, ¿qué es realmente el narcisismo? ¿Es una dinámica de personalidad o incluso puede ser un trastorno de la personalidad? Y por trastorno a lo que nos referimos clínicamente es que es un conjunto de signos y síntomas que producen una forma de relación estable, continua, con el mundo y con las personas. No se trata solamente de episodios, no se trata solamente de momentos. Si estamos hablando de narcisismo, no nos referimos a alguien que tiene un mal día, una mala época, que necesita de pronto contraerse, guardarse en sí mismo, no prestar mucha atención a lo que necesitan los demás, que necesita hablar de sí mismo, que necesita o que prefiere no establecer vínculos duraderos. No necesariamente eso es narcisismo, porque no es la forma en la que está construida su estructura. La estructura de personalidad narcisista está armada sobre tres, llamémosle así, bases principales que son fáciles de distinguir. Una dificultad fundamental de establecer vínculos empáticos o de sentir empatía por los demás. No está anulada del todo, al menos no siempre, pero sí puede ser bastante difícil de experimentar. Un egocentrismo exacerbado en donde todo gira alrededor de las necesidades y el mundo de la persona. Y una explotación continua de los demás. En esta explotación hay manipulación, hay chantaje y hay la construcción de una serie de estructuras de relación en donde las personas alrededor del narcisista van a su ritmo, para exaltarlo, para alimentarlo, para servirlo, para mantener una imagen grandiosa de sí mismo.
Otra característica importante del narcisismo, y vale la pena decirlo, es que igual que otras dinámicas de personalidad, hablar de que una persona es narcisista no quiere decir que de un momento para otro es un monstruo infernal. De hecho, hay personas con una personalidad narcisista con las que uno puede establecer vínculos y hasta llevarse bien, y no son inevitablemente destructivos para la vida. Simplemente son personas complicadas, porque en este espectro, digamos, están en la parte más saludable o inocua. Ciertamente, conforme los síntomas se van volviendo más radicales, más persistentes, más perversos. Y esta dinámica se mueve hacia lugares más enfermos. Sí, el narcisismo puede ser destructivo para el individuo que lo padece y para las personas con las que se relaciona. Tan destructivo que muchas teorías sostienen que la psicopatía simplemente es ya la expresión más patológica y perversa del narcisismo, en donde ha quedado totalmente anulado la empatía, la culpa, la vergüenza, el interés por el otro. En este caso ya ni siquiera estaríamos hablando de una dificultad, estaríamos hablando de que no hay posibilidad de sentirlo y por lo tanto tampoco hay posibilidad de cambio. Lo cual nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Un narcisista puede cambiar? Por supuesto que sí, siempre y cuando estén presentes tres características importantes. Tenga una cierta capacidad de sentir empatía, pueda experimentar culpa y vergüenza. Dicho de otra manera, se trata de una persona que ve que hace daño a otros, lamenta hacer ese daño e intenta hacerse responsable de sus acciones. Claro que sí, hay personas con una dinámica narcisista que son capaces de establecer este tipo de conciencia porque no están en la parte más dramática del espectro. Pero vuelvo a repetir, si nos enfrentamos a alguien con una personalidad mucho más desarrollada en la dirección patológica, esto va a ser cada vez más y más y más difícil. Quiero hacer una pausa aquí, porque he hablado de tres elementos importantes del cambio, que de hecho es una pregunta que me hacen muy a menudo, saliéndome un poquito del tema del narcisismo, si me lo permiten. Jorge, ¿las personas pueden cambiar? Por supuesto, si las personas no pudieran cambiar, si las personas no cambiaran, yo no tendría trabajo y los psicólogos tenemos mucho trabajo. Entonces, sí, la gente puede cambiar y lo hace, de hecho, todo el tiempo. Pero quiero repetir esto porque es importante. Los componentes fundamentales para el cambio son empatía, culpa y vergüenza. Y pueden sonar horribles, pueden sonar dramáticos. La necesidad de sentirse culpable o avergonzado para poder cambiar. ¿Por qué? No debería bastar solamente con el orgullo, no debería bastar solamente con el cariño, con el amor, con el interés. No. Y quiero plantearles un ejemplo. ¿Qué tal si ustedes estuvieran, cualquiera de ustedes, solos en una isla desierta y están sobreviviendo? Se han pasado un montón de años valiéndose por sí mismos, desarrollando toda una serie de conductas, creencias, valores, prácticas diarias, y hasta ahora les han salido muy bien. Han logrado sobrevivir, tienen comida, han logrado guarecerse de la intemperie, mantener la salud. ¿Qué necesidad podría tener esta persona de cambiar sus hábitos, sus costumbres, sus creencias, sus valores? No interactúa con nadie, no tiene ninguna necesidad de formar una relación y, por cierto, tampoco corre el riesgo de lastimar a nadie. Esta persona no tendría ninguna necesidad de cambiar. Pero en el preciso instante en el que se insertara alguien más en esta dinámica, se establecería un vínculo. Y cuando dos personas se relacionan, la parte más importante de ello es que se transforman. En la interacción se requieren. Se vuelven probablemente incluso hasta interdependientes. Y no porque haya ni siquiera un romance. La interdependencia puede darse en la amistad, en fin. O simplemente en vínculos en donde se requiere uno del otro. No es posible que dos personas, y en este caso muchas, que coexisten, de pronto no se lastimen. No es posible que varias personas operando juntos de pronto no expresen egocentrismo, no expresen necesidades propias sin fijarse demasiado en las de los demás. No es posible que las personas de pronto no mientan,
No es posible que las personas de pronto no exageren. No es posible que de pronto no hagan algo que duela. Somos seres humanos y las interacciones humanas siempre están marcadas y atravesadas por el conflicto, por el estrés, por la necesidad de entendernos. De modo que si alguien no es capaz de sentir empatía, entonces tampoco es capaz de interesarse por las emociones del otro. No tiene capacidad de sentir dolor. Si alguien no siente culpa, no es capaz de darse cuenta que las propias acciones pueden lastimar al otro y lamentarlo. Y si no siente vergüenza, no puede hacer una autocrítica suficientemente importante como para saber que no estuvo bien. Y no estuvo bien ya ni siquiera porque hay un orden moral superior, sino porque dañó al otro con el que se está coexistiendo. Si en cambio están presentes estas condiciones, se puede hacer una pausa en el camino, hay una autocrítica natural y puedo cambiar porque tengo la necesidad de continuar en un vínculo. Lo cual nos lleva a por qué estoy harto de escuchar que todo mundo es narcisista en esta época. Vivimos muy aislados. Vivimos en la época, como lo he dicho otras veces y lo seguiré haciendo a riesgo de ser repetitivo, del turboindividualismo. Todo mundo preocupado por sí mismo. Más conectados que nunca, más informados, pero al mismo tiempo más solos y separados. Si hay una época en la que debería ser urgente establecer conexiones y vínculos de calidad entre nosotros, es esta. Es justamente esta. Y este discurso de crítica, señalamiento, etiqueta de todas las personas a partir de las características de ellos que nos resultan incómodas porque nos confrontan, porque no nos gustan, porque no nos atienden, porque no nos ponen en el centro de la conversación o en el centro de la vida, llamándoles enseguida narcisistas, me resulta verdaderamente peligroso. Que además otro fenómeno interesante que se está dando es el de, diría yo, una forma exagerada y no necesariamente saludable de poner límites. Parece que hoy en día cualquier relación en donde no te sientes de esta forma que he descrito, importante, querido, relevante, es una relación que tienes que terminar. Es una relación de la que te tienes que alejar. Esta persona es tóxica, esta persona es narcisista, esta persona es egoísta. No lo necesitas en tu vida, hazte a un lado. Pero ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez nosotros en nuestra propia toxicidad? ¿Nos hemos puesto a pensar nosotros en la capacidad que cada uno tenemos también de ignorar, de intentar convertirnos en el centro de todo? La misma capacidad que tenemos de no valorar ni validar las emociones del otro. Es muy fácil decir que la culpa está allá afuera. Entonces, me gustaría pedirles que hagamos una pausa y revisemos. ¿Todo mundo es narcisista? No, no lo creo. Quiero ser puntual y claro en esto. El narcisismo es una dinámica de personalidad y un trastorno. De modo que no todo mundo es narcisista. De hecho, si nos ponemos a hablar de estadísticas, permítanme decirles que la prevalencia del trastorno narcisista es entre el 0.5 y el 6.5 de la población global. Entonces, lejos de que todo el mundo sea narcisista, en realidad, poca gente lo es. Tener rasgos narcisistas, esa es totalmente otra cosa y es parte también de lo que estoy hablando, ¿no? Así que seamos prudentes y seamos racionales con este tema. Hablando de cómo son las relaciones con alguien que genuinamente tiene un problema narcisista o un trastorno narcisista de personalidad, bueno, son relaciones complicadas, desde luego. Si volvemos a los rasgos, síntomas que les he compartido, explotación, dificultad para establecer empatía y egocentrismo, vamos, imaginarán que es difícil. Es difícil estar con alguien que hace que todas las cosas giren alrededor de él o de ella. Es difícil estar con alguien que realmente no está interesado en cómo te sientes o no le importa demasiado. Y es muy difícil estar con alguien que va a hacer todo lo necesario para explotar la relación, para utilizarla, porque además va a tender a convertirte en una cosa. ¿Se puede tener vínculos con ellos? Depende. Si estamos hablando de alguien que está en una parte más o menos saludable del espectro, sí.
Pero debo advertir que son muy confusos. La persona narcisista es por lo menos ambivalente. Va a tender a hacerte sentir que eres extraordinario cuando le conviene de esa manera. Pero cuando le conviene que más bien seas devaluado, también lo va a hacer. Va a hacerte sentir que no hay nadie más importante en el mundo, pero después va a hacerte creer que haces mal las cosas y que no te mereces tanto amor como el que te estaba dando. Y de ese mismo modo, sí, probablemente en un cierto momento de la relación va a darte todo lo que quieras, va a tratarte con un cariño inmenso, va a hacerte sentir el centro del universo para simplemente después robar esa atención, colocarla en sí mismo y entonces convertirte en un accesorio de la adoración de él mismo. Eso es muy difícil y definitivamente confronta la autoestima, el amor propio, la dignidad, la seguridad del otro. Hay un síntoma importantísimo del narcisismo que llamamos gaslighting y seguramente es otro término que ustedes han escuchado. Gaslighting se refiere a cuando el narcisista hace una serie de procesos psicológicos para convencerte de que la culpa de todo la tienes tú. Incluso hacerte sentir un poco loco, un poco desajustado. Es que no te diste cuenta de esto, que fuiste tú quien me lo dijo. Es que tú fuiste quien tomó esa decisión, no fui yo. Es que no te das cuenta que quien siente esas cosas y estas eres tú. Y quien está siendo bombardeado por este gaslighting termina diciendo, ay, la madre, tal vez sí es cierto, tal vez quien tiene todos estos problemas soy yo, tal vez quien está haciendo las cosas mal soy yo. Es fácil manipular a una persona que se cree que falla, que se siente culpable, que siente que no es suficiente para el otro. El gaslighting muchas veces viene acompañado de lo que llamamos love bombing, que es cuando al inicio de una relación el narcisista te da todo. Te adora, te pone en el centro del mundo, te convierte en un monumento, te manda mensajes maravillosos, te da regalos, es generoso, es increíblemente presente, siempre te da la razón, te baja las estrellas y las pone a tus pies. Y cuando estás totalmente entregado a este ser que parece ser que ha construido su vida alrededor tuyo, se retira. Y muchas veces podrá utilizar justamente gaslighting para hacerlo. Bueno, es que me estoy retirando porque tú fallaste, es que me estoy retirando porque no eres suficientemente bueno, buena. Me estoy retirando porque necesito algo más. Tienes que esforzarte más para mí. Y así vamos, en esta dinámica espantosa. Imagínense cuán difícil es para quien está en esta dinámica relacionarse con el otro porque sufre la autoestima, sufre la identidad y empieza a volverse prácticamente imposible marcar límites, decir que no, saber qué es lo que se quiere fuera de este núcleo y básicamente tener una existencia libre. Eso es un verdadero narcisista, no simplemente una persona que de pronto ve por sí misma, que se queda jugando videojuegos muy tarde en la noche o que no quiere salir con tus amigos porque está cansado, cansada y tiene otras cosas que hacer. Tenemos que aprender a distinguir de formatos de relación y conductas aisladas. Porque conductas problemáticas podemos tenerlas todos los seres humanos. Fíjense siempre en dos parámetros importantes: frecuencia y grado. Cuando un síntoma, un signo, una conducta aparece muy frecuentemente, casi siempre está revelando que hay algo detrás. Es como si yo en este momento empezara a rascarme aquí. Bueno, si nada más lo hago así, es normal. Pero ahora imagínense que empiezo de esta forma y me paso más tiempo que bueno, incluso el tiempo que llevo ya. La frecuencia es muy alta de una conducta que parece pequeña. Ahora imagínense, por ejemplo, que voy caminando por la calle,
tropiezo con un bote de basura y de pronto el bote de basura sale volando 10 metros de distancia. Es imposible, no puede ser, no hay relación entre el estímulo y la respuesta, entre lo que provocó la caída y la distancia a la que sale volando el bote. El grado es muy alto. Típicamente cuando estamos hablando de alguien que tiene un trastorno de personalidad o una dinámica específica de personalidad, tiene que ver con que estos signos y síntomas se presentan con muchísima frecuencia y en un grado muy alto. No es simplemente que aparecen de pronto, es algo continuo. Inevitablemente, todos vamos a terminar relacionándonos en algún momento con alguien que puede tener rasgos simplemente individualistas, egocéntricos, rasgos narcisistas o con alguien que sí es de plano narcisista. ¿Qué podemos hacer? Depende. Hay que determinar si estamos hablando de alguien que está en un espectro, en una parte del espectro más o menos saludable o muy perverso. No es tan difícil de determinar. Una persona que está en el espectro más saludable no es una persona violenta, no es una persona que representa un peligro para tu vida, alguien que está dañando continuamente el vínculo, alguien que está poniendo tu vida en riesgo. Esta es una persona con la que sí se puede establecer una relación siempre y cuando se cumplan algunas prevenciones importantes, diría yo. Pero si nos estamos enfrentando a alguien, y quiero ser también muy claro en esto, que pone en riesgo nuestra vida, que nos lastima, nos amenaza, nos destruye, nos cela, alguien que con su egoísmo, con su control, con su falta de empatía o nula empatía, nos hace sentir siempre que somos el centro del problema y va haciendo nuestra capacidad de sentirnos bien, de tener bienestar, salud, alegría, felicidad o incluso, vuelvo a repetir, nuestra vida está en riesgo. No hay forma de establecer una relación con una persona así. No hay forma de establecer una relación con alguien que representa un riesgo para nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando de este grado, hay que poner distancia. Pero si estamos hablando de alguien que forma parte de nuestro círculo, y no es tan sencillo simplemente decir, fin, hay que aprender a poner límites muy claros. Tienes que aprender a saber de qué estás dispuesto a ceder y qué no. Tienes que tener la capacidad de decir por qué no y por qué sí, sin dar demasiadas explicaciones. Tienes que tener la capacidad de entender que eres autónomo, que tienes independencia y tienes una identidad. Una persona narcisista va a tender a diluir tu autoestima y tu identidad. Tienes que ser muy fuerte en tus valores, en tus creencias y defenderlas. Y esto puede ser cansado. Tienes que tener un mundo rico, interno, que te permita sentirte seguro, segura, para no verte arrastrado hacia el mundo del otro y perderte ahí. Tienes que aprender a distinguir qué es verdad y qué no lo es. Las personas narcisistas tienden a hacernos dudar de la realidad, en afectos, en valores, en las dinámicas del mundo. Tienes que tener muy claro un pensamiento racional que te permita distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Tienes que construir un entorno en el que te puedas sentir a salvo y seguro de ser tú. Si eres capaz de lograr estas cosas, puedes llevar una relación con una persona narcisista y siempre va a ser difícil, siempre va a ser complicado. No partas nunca del supuesto de que en algún momento la persona va a desarrollar sentimientos de profunda empatía, gran cariño y gran interés por ti. No va a ocurrir y todo va a tender a girar a su alrededor y sus necesidades. De ahí viene la distancia, la seguridad y los límites claros que tienes que poner. Así que tratando de englobar un poco lo que hemos hablado, no todo mundo es narcisista porque puede resultar un poco egocéntrico, porque tiene un lado oscuro que no nos gusta, porque ve por sí mismo, porque nos confronta, porque no está al pendiente de todas nuestras necesidades. No necesariamente lo es. Tenemos que tener cuidado de etiquetar las cosas como verdaderamente son, para podernos cuidar de ellas y resolver cómo nos vamos a relacionar y si queremos hacerlo. Sí, el narcisismo real es un problema.
Pero si lo aprendemos a distinguir, es mucho más fácil determinar si es un tipo de persona con quien queremos establecer un vínculo o no. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Nos quedamos? ¿Nos alejamos? Y si decidimos quedarnos, ¿cómo queremos hacerlo? El tema, amigos, da para mucho. No nos alcanzaría con un solo episodio. Así que espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando de esto. Mientras tanto, bueno, como siempre, les pido que estén al pendiente de estos episodios, que se suscriban al podcast, que manden sus comentarios. Siempre me interesa muchísimo platicar con ustedes, saber qué opinan. Algunas veces podré contestar, otras no, pero créanme, siempre estoy al pendiente. Cuídense mucho y nos vemos próximamente para otra emisión de El Fin del Caso.